Se abre la sesión. Buenos días, señorías. Ruego a los portavoces comuniquen si las hay sustituciones en sus grupos. Grupo Parlamentario Ciudadanos, que no se encuentra en este momento. Grupo Parlamentario Foro Asturias, que tampoco se encuentra. Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Sí, buenos días, presidenta. Jaime Garet Flórez Barreales sustituye a María José Miranda. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Podemos Asturias, no hay sustituciones. Grupo Parlamentario Popular. Buenos días, presidenta. No hay sustituciones. Y Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, presidenta. No hay sustituciones. Muchas gracias, señores portavoces. De acuerdo con el calendario aprobado y señalado por la comisión, ha sido citada para las 9 horas doña María Rosario Canga Líbano, en su condición de secretaria general técnica de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Llámese a la compareciente, por favor. Es que bajo me carga. A ver. No puedo articular. Buenos días. Se hace constar que la compareciente está presente. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura a la compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que la compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Pues muchas gracias. Y tal y como se le comunicó en tiempo y forma, la compareciente ha sido requerida para que en su condición de secretaria general técnica de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión social, económica y financiera desarrollada por el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, aportando sus conocimientos y su experiencia acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo a la compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 15 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Ciudadanos, Foro Asturias, de Izquierda Unida y Podemos Asturias. Concluida la fase de preguntas, podrá como compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrollará en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General. Se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. ¿Desea la compareciente hacer una exposición previa? Pues tiene la palabra. Gracias. Buenos días, señorías. Comparezco ante esta comisión en calidad de secretaria general técnica de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, puesto para el que fui nombrada por decreto del presidente del Principado de Asturias 58/2015 del 6 de agosto. Soy funcionaria de carrera por la rama jurídica del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias desde el año 1998, habiendo ocupado hasta la fecha puestos de estructura en distintas consejerías. El testimonio que puedo aportar debe ser entendido en el marco de las relaciones que las consejerías tienen con sus organismos autónomos, en primer lugar, y de las funciones que tengo encomendadas por razón de mi cargo, en segundo lugar. En el ejercicio de sus competencias exclusivas en materia de asistencia y bienestar social, el Principado de Asturias creó, a través de la Ley 7/1991 de 5 de abril de Asistencia y Protección al Anciano, el organismo autónomo ERA, con el mandato de gestionar los establecimientos residenciales para ancianos dependientes de la Administración. Este organismo se adscribió a la consejería competente en materia de asistencia y bienestar social. Conforme a nuestra normativa, los organismos autónomos son organismos públicos que se rigen por el derecho administrativo y a los que se les encomienda, en régimen de descentralización funcional, la realización de actividades de fomento, prestaciones o de gestión de servicios públicos. Por tanto, como organismo autónomo que es, el ERA tiene personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios, así como autonomía de gestión, para lo cual dispone de su propia plantilla y estructura orgánica independiente de la consejería, si bien está sometido a la Dirección Estratégica de Evaluación de Resultados y Control de Eficacia por parte de la Administración del Principado de Asturias y en especial de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
Por otra parte, es preciso recordar que como órganos centrales de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales se encuentran las Direcciones Generales y esta Secretaría General Técnica de la que yo soy titular. Conforme al Decreto 66/2015 de 13 de agosto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería, modificado por Decreto 190/2015, le corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección de los servicios comunes de la Consejería, así como la asistencia a la persona titular de la Consejería en la elaboración y aprobación de los planes de actuación del Departamento. En particular, y en lo que puede interesar a esta comisión, se le atribuyen las siguientes funciones: el estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Secretarios Generales Técnicos. A estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto de órganos del Departamento. Asimismo, se le atribuye la realización de estudios e informes en las materias competencia de la Consejería no atribuidos a otros órganos de la misma. Pues bien, es en este contexto en el que yo he conocido de forma indirecta de la gestión desarrollada por el ERA desde agosto de 2015, fundamentalmente de la gestión administrativa. Más allá de este conocimiento y relacionado con el ERA, sí he tenido una participación directa en el análisis, valoración y solución al problema planteado de las liquidaciones por estancias en el ERA de las personas con dependencia reconocida. Respecto al conocimiento de la gestión desarrollada por el ERA, este se circunscribe al que me vino dado por la presentación y defensa en la Comisión de Secretarios Generales Técnicos de los expedientes tramitados por el organismo, relativos a la contratación o a convenios para la prestación de servicios, como trámite previo para su inclusión en el orden del día y posterior aprobación, en su caso, por el Consejo de Gobierno. Desde este papel he podido observar el importante esfuerzo realizado por los servicios centrales del ERA para regularizar la contratación de obras, servicios y suministros a lo largo de los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Tras una cuidadosa planificación de las tareas a desarrollar en esa regularización y el calendario de las mismas, se tramitaron más de 80 licitaciones y se formalizaron más de 230 contratos, expedientes en la mayoría de los casos voluminosos por sus importes y complejos tanto en la configuración de sus pliegos como en su tramitación y en el debido control de su ejecución. A fecha de hoy, y por el conocimiento que yo puedo tener, esta regularización está prácticamente finalizada, ejecutándose las obras, suministros y servicios principales del ERA bajo el paraguas de la normativa de contratación. El segundo aspecto sobre el que me puedo pronunciar y dar testimonio, esta vez sí de forma más directa, es sobre el problema planteado de las liquidaciones de personas residentes del ERA con dependencia reconocida y de la solución desarrollada por la Consejería y el organismo autónomo al amparo de la Ley 4/2016 y su modificación por Ley 9/2018 de 11 de octubre. Puedo dar cuenta sobre todo de cuál fue el problema planteado, así como de la solución propuesta siempre desde el punto de vista jurídico. La aplicación efectiva de estas soluciones, su gestión y tramitación, las conozco por mi participación en la comisión interdepartamental que se constituyó al efecto por indicación de la consejera y de la que formaban parte también la directora general de Gestión de Prestaciones y Recursos, doña Paula María Álvarez Herrera, y la directora gerente del ERA, doña Graciela Blanco Rodríguez. Son precisamente ellas las que, por su competencia, conocen los detalles de esa tramitación compleja y minuciosa, como ya demostró en su comparecencia del miércoles pasado doña Graciela, y estoy segura que lo hará esta mañana doña Paula. Mi intervención en este proceso se podría exponer de forma muy breve en los siguientes momentos y con el siguiente contenido. Con ocasión de diversas interpelaciones y preguntas realizadas en el seno de la Junta General en noviembre de 2015 y febrero de 2016, la consejera de Servicios y Derechos Sociales ya manifiesta que tiene constancia de los problemas existentes en relación con las liquidaciones de deudas generadas por personas usuarias del ERA y de la relación de esta problemática con la aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Y muestra a la consejera la necesidad de adoptar medidas para su análisis y resolución. Con fecha 4 de marzo del 2016, el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias adopta, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la moción 2910 sobre política general en materia de establecimientos residenciales de ancianos y, más concretamente, sobre la liquidación de los servicios residenciales reclamada a los herederos de los usuarios o a herencias yacentes. Por ser por todos de sobra conocida, no reproduzco los términos de la misma.
Como primera respuesta a dicha moción se constituye, bajo la dirección de la consejera de Servicios y Derechos Sociales, la comisión interdepartamental anteriormente mencionada. Esta comisión tiene como primera misión planificar y dirigir los trabajos encaminados a dar una respuesta operativa a los requerimientos planteados en la moción. Además del resto de las numerosas y esenciales actuaciones que se desarrollaron bajo la dirección de esa comisión interdepartamental y que ya se han expuesto por la consejera o por la directora general del ERA en sus respectivas comparecencias, el 28 de abril de 2016, a petición de la propia consejera, emito como secretaria general técnica informe sobre posible solución al problema planteado. Este informe finaliza con 3 conclusiones. Primera, que el régimen económico más favorable para las personas dependientes residentes en el ERA es el copago y que éste debe aplicarse tanto a las personas fallecidas con dependencia reconocida antes de la entrada en vigor del Decreto 144/2010 como a las que, viviendo la entrada en vigor, hubieran optado expresa o tácitamente por el régimen anterior del contrato de hospedaje o pago íntegro del precio público, de acuerdo con la disposición transitoria primera del Decreto 144/2010, de 24 de noviembre. Segunda, que para el caso de las personas fallecidas a las que se hubiera practicado la liquidación, deberá revocarse el acto administrativo que dio lugar a aquella, para aplicarle el régimen económico más favorable. Esta revocación se regirá por las normas del procedimiento administrativo común. Tercera, que para el caso de las personas vivas dependientes y alojadas en residencias del ERA deberá revisarse su programa individual de atención, que llamamos PIA. Por otra parte, habiéndose solicitado en aras de una mayor seguridad informes sobre la misma materia al Servicio Jurídico del Principado de Asturias, este manifiesta un criterio opuesto al de esta Secretaría General Técnica. A la vista de la disparidad entre el informe de la Secretaría General Técnica y el del Servicio Jurídico y teniendo en cuenta la trascendencia del asunto, se propone al excelentísimo presidente del Principado de Asturias que solicite dictamen facultativo del Consejo Consultivo sobre modo de dar cumplimiento a la moción de la Junta General del Principado de Asturias 2910 de 4 de marzo de 2016. El 31 de octubre del 2016 se emite dictamen por el Consejo Consultivo en el que se manifiesta el criterio de que no resultaba justificable la aplicación a las personas dependientes del régimen derivado de la normativa dirigida a la protección de ancianos, con lo que se avala la tesis de la Secretaría General Técnica de que es el régimen del copago de la Ley de Dependencia el que debe aplicarse a todas las personas dependientes residentes en el ERA. Sin entrar a valorar la solución propuesta por la Secretaría General Técnica a la revocación de los actos administrativos, el Consejo Consultivo sugiere otra vía que puede proporcionar la base jurídica adecuada para revisar las situaciones jurídicas que el sistema anterior posibilitó. La vía consistiría en modificar el Decreto 144/2010 en lo que concierne a la prestación del servicio de residencia, otorgándole eficacia retroactiva, evitando así la disfuncionalidad del sistema que, en algunos supuestos, aplicó a los ancianos dependientes un régimen jurídico que no les es propio, el contrato de hospedaje, tal cual citó el informe del Consejo Consultivo. Si bien defiende y fundamenta suficientemente el Consejo Consultivo la aplicación retroactiva de esta modificación del decreto, finaliza su dictamen señalando que las dudas sobre este aspecto podrían superarse efectuando una nueva regulación de estas situaciones mediante una norma de rango legal, atendida la indiscutible fuerza retroactiva que se admite a la retroactividad declarada por normas de tal rango. En lo que se refiere al requerimiento de la moción de realización de una auditoría que verifique que el cálculo de las liquidaciones adecua al principio de aplicación del régimen más beneficioso para el usuario, al no precisar la moción el carácter interno o externo, se opta por parte de la Consejería por realizarla de modo interno, al considerar que será esta la que pueda realizarse de modo más exhaustivo, rápido y eficiente. Esta auditoría, diseñada, coordinada y controlada por la Comisión Interdepartamental que ya hemos mencionado, se inicia con las primeras actuaciones el 8 de abril de 2016, finalizando mediante la presentación del informe de la misma el 31 de octubre del 2016, firmado por la Directora General de Gestión de Prestaciones y Recursos, la Directora Gerente del ERA y yo misma. Las conclusiones principales de esta auditoría son las siguientes, expuestas brevemente. Que, una vez estimada la capacidad económica y la participación económica resultante de aplicar el régimen económico derivado del Decreto 144/2010 y de la normativa en materia de dependencia, a todos los expedientes objeto de la presente auditoría, se ha demostrado que el importe de la liquidación final resultante por la estancia es inferior al de la emitida conforme al Decreto
10-1998 y reclamada hasta la fecha en todos los supuestos. Que según lo anterior, entendiendo por régimen económico más beneficioso para el usuario aquel del que se deriva una liquidación por la estancia de importe inferior, este sería el derivado del Decreto 144/2010 en todos los casos analizados. Que la máxima anterior se vio distorsionada por el modo erróneo en que se llevó a cabo el derecho de opción previsto en la disposición transitoria primera del Decreto 144/2010, en la medida en que no fue congruente a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ni al Acuerdo de Consejo Territorial del 27 de noviembre del 2008, ya que en la declaración de opción expresa las alternativas no eran homogéneas. El Decreto 10-1998 no regula un régimen de determinación de la capacidad económica y de participación en el coste del servicio en función de la misma, sino que implica el abono del precio público íntegro independientemente de los mecanismos de abonos parciales a cuenta de la liquidación final que pudieran haber sido aplicadas. Que teniendo en cuenta que el régimen económico derivado del Decreto 10/98 no resulta una alternativa homogénea al régimen derivado del Decreto 144/2010, ni acorde con la normativa en materia de dependencia, así como la existencia de un vacío legal respecto a las personas dependientes que fallecieron con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 144/2010, lo único acorde con la Ley 36/2006, norma básica, con el Acuerdo de Consejo Territorial de 27 de noviembre del 2008 y con las resoluciones transitorias de 7 de noviembre del 2007 y de 19 de marzo del 2008, es que todas las liquidaciones por estancias de personas que tuvieran reconocida la situación de dependencia, objeto de la presente auditoría, respondan a la aplicación de un régimen de participación económica en el coste del servicio que tenga en cuenta la capacidad económica de la persona de un modo conforme a derecho y a los principios de igualdad y seguridad jurídica. Recién finalizada la auditoría el 31 de diciembre y recibido el dictamen del Consejo Consultivo el 3 de noviembre, el 4 de noviembre se aprueba en la Junta General del Principado de Asturias la Ley 4/2016. La suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a los herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del organismo autónomo era. La tramitación parlamentaria de esta ley se realizó de forma paralela a todas las actuaciones anteriormente descritas y tendentes al cumplimiento de la moción del 4 de marzo del 2016. Dados todos los antecedentes mencionados y sobre todo la Ley 4/2016 de 4 de noviembre, cuya redacción y regulación es prácticamente igual a la de la moción de abril, por la consejera se me solicita la elaboración de un informe sobre la forma de dar cumplimiento a esta ley. Este informe se finaliza y firma el 1 de febrero del 2017 y concluye de la siguiente forma. Todas las actuaciones que se vienen realizando por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y el organismo autónomo ERA, desde la aprobación por el Pleno de la Junta General de la moción, han supuesto el cumplimiento progresivo del mandato de la Ley del Principado de Asturias 4/2016 de 4 de noviembre y que debe culminarse con la aprobación de un decreto en ejecución de la ley, que determine el régimen de participación económica en el coste del servicio de atención residencial de las personas mayores cuya dependencia fue reconocida con anterioridad al 1 de enero del 2011, revisando las liquidaciones efectuadas por las estancias de estas personas conforme a otros regímenes. Con esta norma se cumplirá el fin último tanto de la moción de 4 de marzo de 2016 como de la Ley 4/2016 de 4 de noviembre, siendo coherente asimismo con las actuaciones realizadas desde esta Consejería y el organismo autónomo ERA y con el dictamen del Consejo Consultivo emitido al efecto. En la misma fecha del informe, por la Directora General de Gestión de Prestaciones y Recursos, se formula informe propuesta a la Secretaría General Técnica para la tramitación como disposición de carácter general del decreto por el que se establece el régimen de participación económica en el coste del servicio de atención residencial de las personas mayores cuya dependencia fue reconocida con anterioridad al 1 de enero del 2011. Tramitación que finaliza con su aprobación por el Consejo de Gobierno el 9 de agosto del 2017 y su publicación en el BOPA el 10 de agosto. La aplicación efectiva del decreto puso de relevancia un aspecto que la Ley 4/2016 no había previsto de forma suficientemente clara para evitar cualquier problema jurídico. Por esta causa, como ustedes bien saben, se tramita y aprueba por esta Junta General la Ley del Principado de Asturias 9/2018 de 11 de octubre de modificación de la Ley 4/2016 de 4 de noviembre. Con esta ley se cubren los supuestos de expedientes de personas residentes en el ERA con dependencia reconocida y que por el transcurso del tiempo no fuera posible revisar de oficio la liquidación para proceder a la devolución de los ingresos indebidos. Y es aquí donde finaliza la parte fundamental de mi trabajo en el problema planteado y la solución propuesta,
Si bien, como corresponde a mis funciones, se cuenta con mi apoyo técnico y personal para todo aquello que pueda requerir tanto la consejera como la directora general de Gestión de Prestaciones y Recursos y la directora gerente del ERA. Y sin más, quedo a su disposición para cuantas preguntas me quieran formular. Muchas gracias. Pues pasamos al turno de preguntas y es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Sí, gracias, señora presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida a doña Rosario Canga a esta sede parlamentaria, a esta comisión de investigación. Yo, si me permite, simplemente repasar algunas de las cuestiones, porque bueno, creo que ha hecho usted una exposición muy amplia y muy detallada de todo su ámbito de trabajo en la consejería y su relación con el organismo autónomo. Decía usted, creo recordar, que había conocido de forma indirecta en agosto de 2015 el asunto de las liquidaciones. ¿Se puede decir que ese es el momento en el que se detectan irregularidades en el ERA? No, en agosto del 2015, que es la fecha de mi nombramiento y que me incorporé a la consejería, cuando digo que conozco desde entonces, tengo conocimiento indirecto sobre todo a partir de agosto del 2015, del tema de la contratación del ERA y de la regularización de todos los servicios y de las obras y de los suministros. Respecto a las liquidaciones, yo empiezo a tener conocimiento a partir de las comparecencias que la consejera tiene aquí y de las preguntas parlamentarias que se le formulan y me parece que también de los propios ciudadanos, pero creo que eso ya es a finales del 2015 y primeros del 16. Sí, sí, correcto. Me imagino que conocerá usted el informe de la Sindicatura de Cuentas de Fiscalización de los años 2004-2015. ¿Cuál es su opinión sobre este informe de la Sindicatura de Cuentas? ¿Qué credibilidad le da a usted? Hombre, un informe de la Sindicatura de Cuentas yo le doy credibilidad bastante, bueno, aparte de que está sólidamente expuesto, ¿no? No puedo entrar a valorar las cuestiones que señala, más allá de lo que he podido conocer también de las alegaciones que el propio organismo hace a ese informe, ¿no? Lo que sí sé es lo que he expuesto hace un momento, el esfuerzo posterior para arreglar aquellas cuestiones que señalaba la sindicatura como irregulares, ¿no? En concreto, sobre todo en el tema de la contratación. Y escúcheme una cosa, señora Canga, porque es verdad, usted hacía mención en su intervención inicial al importante esfuerzo, creo que utilizaba la expresión para regularizar las contrataciones. ¿Qué se puede entender porque hablaba usted también, creo que decía, bajo el paraguas de la contratación, de la normativa de contratación? Bien, ¿qué se puede entender? ¿Que antes no era correcto el proceso que se seguía para las contrataciones? Bueno, la Sindicatura de Cuentas lo señala. Hay una parte de los servicios que se prestaban que estaban hechos a través de contratos menores. Eso es lo que dice la Sindicatura. Bueno, ha hecho usted también referencia a la Ley 4/2016 y también a la modificación posterior que hubo. Yo le quería preguntar, ¿es la solución más justa? ¿Usted cree que es la solución más justa para todas esas familias y sus mayores o es la única solución posible desde la consejería, desde este abuso que se cometió con toda esta gente? Estoy segura que es la solución más justa, porque como ya también he reflejado, así lo informé en varios momentos de la evolución desde la moción. Y normalmente las cosas cuando las firmo me las creo. Estoy segura que es la solución más justa. Ha hecho usted también referencia al tema de las auditorías. De hecho, usted ha citado una auditoría que he entendido que era instancia que ha sido realizada por la Comisión Interdepartamental, que comenzó, creo entender, en abril de 2016 y finalizó en octubre, decía usted. ¿Por qué cree usted que se niega el organismo autónomo y la consejería a una auditoría externa? Porque, bueno, esto no sigue dejando de ser una auditoría, si me lo permite, a instancia de parte, ¿no? O sea, los mismos que cometieron, vamos a calificarlo, las mismas irregularidades, los mismos errores, son los mismos que se autoauditan, ¿no? ¿No cree usted que no debería de haber ningún problema ni ningún obstáculo para que se realizase una auditoría externa, que sería mucho más, digamos, objetiva?
Yo lo único que puedo responder es que cuando se decide la auditoría interna, también lo que hago constar en mi exposición inicial es porque la entendemos como más eficaz y objetiva en el sentido de que se conocen los datos de primera mano por quien los gestiona, la Dirección General de Prestaciones y Recursos por un lado y el ERA por otro. De lo demás ya a mí esa parte de si se me excede de mi competencia, ¿no? Y una última pregunta que le quisiera plantear. Desde su experiencia y desde el tiempo que lleva en la consejería y en relación con el organismo autónomo, ¿cuál cree usted que es la mayor problemática a la que se enfrenta hoy en día el ERA? ¿Este asunto de las liquidaciones? Técnicamente, que es la única opinión que yo puedo dar, creo que la solución se puso en marcha ya hace unos meses y creo que está finalizando esa solución en cuanto a las liquidaciones. Y respecto a la contratación, que es la otra parte que yo creo que la sindicatura en concreto destacaba como que debía mejorarse, pues también está prácticamente solucionada. Esa es mi opinión técnica, otra opinión no tengo. Muy bien, pues muchísimas gracias y no haremos más preguntas. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, señora Kanga. Muchísimas gracias por su exposición. Ha sido, bajo mi punto de vista, meridianamente clara. Me han quedado claras sobre todo dos cuestiones. Primero, que desde su puesto de secretaria general técnica la relación con el ERA es de alguna manera tangencial, puesto que se trata de un organismo autónomo. Y segunda cuestión, que hubo algunos aspectos en los que usted, digamos que actuó de manera más directa. En el caso de las liquidaciones, que es un poco, bueno, pues el problema que se está debatiendo de alguna forma de manera más amplia en esta comisión, yo creo que lo ha dejado usted clarísimo. No tengo ahí absolutamente ninguna duda. Sin embargo, por la parte de la regularización de contratos, sí me gustaría que incidiera un poco más, sobre todo en los avances que se han hecho. Ha dicho que ha habido avances, que efectivamente se han tenido en cuenta las recomendaciones que se han dado en tal sentido y me gustaría, si puede ser, que ahondáramos un poco en este aspecto. Bueno, yo no sé cuánto más podré ahondar por esa parte de conocimiento indirecto. Yo creo que lo explicó muy bien la directora del área jurídica, doña Eva Fuello. A este proceso de regularización del que hablaba, yo creo que hay que añadir una dificultad más, y es que el año pasado, va a ser un año, en marzo del 2018, entra en vigor la nueva ley de contratos, que a todos los departamentos que se encargan de la contratación pública nos supone un esfuerzo más para adaptarnos a una nueva regularización y a unas nuevas directivas comunitarias. Y creo que también el ERA lo ha estado haciendo. No puedo profundizar más. Yo conozco cómo a finales, yo creo que no, a primeros del año 2016 se hace esa planificación de la que yo hablo y esa priorización por parte de la directora gerente del área de asuntos jurídicos, que es quien tiene las competencias en materia de contratación, priorizan en razón al carácter más o menos esencial de sus servicios, si es que se puede establecer esa clasificación, a la importancia por el volumen económico, y comienzan los trabajos de elaboración de pliegos de cláusulas administrativas y de pliego de prescripciones técnicas que, como digo, y conozco por mi experiencia personal, profesional también, es de lo más complicado. Y luego la puesta en marcha de las licitaciones con todas sus incidencias, que no siempre, casi nunca una licitación sale sin problemas, porque siempre hay recursos o dificultades, la casuística es infinita, ¿no? Lo único que sé es que las licitaciones empezaron a salir. Yo llevaba expedientes a la Comisión de Secretarios Técnicos de importante volumen, como digo, y de gran complejidad. La actividad fue muy intensa en los años 16 y 17 y ahora se ha ido normalizando, ¿no? Va saliendo, pero a un ritmo más normal, lo que significa que van sacando las licitaciones ya que van correspondiendo. Pero la regularización yo entiendo que está prácticamente terminada.
y la regularización también adecuada a la nueva ley de contratos. Perfecto, muchas gracias. No voy a hacer más preguntas. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, a la vista de lo que usted manifiesta, de que se han regularizado los contratos, ¿usted cree que hubo algún abuso en cuanto a los fraccionamientos de los contratos para poder contratar en determinadas ocasiones? Además, los informes, no sé si ha visto los informes también de intervención del año 96, 99, el 2012, también hacían alusión pues, a este tema, ¿no? Al tema de la contratación, que se abusaba mucho de la contratación menor y del fraccionamiento de los contratos. Yo no tengo más opinión que la que he visto efectivamente en esos informes que usted menciona, ¿no? No sé si calificarlo como abuso. Es lo que he leído en los informes. Lo que sí tengo constancia también, y creo que ha salido aquí en varias comparecencias, es que la deficiencia de recursos humanos en el ERA provocó mucho de lo que estamos hablando ahora, y que cuando las dotaciones empezaron a ser más importantes y las personas trabajaban, que por lo que también he oído entre las comparecencias, en el ERA se trabaja mucho y bien y se sigue haciendo, las cosas empezaron a estar bien. Bueno, creo que nadie pone en duda efectivamente que trabajan mucho y que lo hacen bien. Nadie, vamos. Yo creo que de todas las comparecencias y nadie, creo, en esta comisión ha dicho que los trabajadores no realizan su trabajo y que además hacen un esfuerzo extra, porque ha salido a lo largo de todos estos días de comparecencias que efectivamente había una falta de personal dentro del ERA, lo que hacía que bueno, se acumularan muchas tareas y que había bueno, pues una deficiencia de personal, y que eso bueno, todavía a día de hoy, aunque se está paliando, no se llega todavía a cubrir efectivamente pues no todos los puestos, sino que aumentar la plantilla para que se lleve todo mucho más al día, ¿no? Y esas auditorías también manifestaban otras irregularidades que se cometían dentro del ERA. Se han llegado a poner coto a estas irregularidades, a hacer acciones para poder combatirlas. A esa pregunta yo ya creo que no voy a poder responder. Yo puedo responder a la parte de contratación que he visto y al problema de las liquidaciones. Por mi conocimiento, pero indirecto, yo creo que sí. Indirecto, pero ya no puedo dar constancia como lo puedo hacer a través de la contratación, porque yo he llevado los expedientes a la Comisión de Secretarios Técnicos. Entiendo que sí, pero es una opinión personal, no técnica. ¿De acuerdo? En cuanto a las liquidaciones, ya es la última pregunta, del informe de la sindicatura manifiesta que hay 1.929 expedientes, casi 42 millones de euros prescritos. ¿Usted cree que se hubiera podido cobrar todo, parte? ¿Puedes hacerme la pregunta otra vez? Perdón, que no... Hay 1.929 expedientes prescritos, casi 42 millones de euros, suman todos ellos, desde el año 2004 hasta el 2012. ¿Usted cree que se hubiera podido cobrar todo, parte, a lo mejor una cuantía muy pequeña debido a los ingresos de los usuarios? Creo que no puedo dar una opinión, no tengo criterio para dar una respuesta fiel a esa pregunta. Hay más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Foro Asturias, que no se encuentra, y a continuación el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, doña Charo. Permítame que la llame así. Bueno, Rosario, como quiera. Bueno, lo primero que tengo que agradecerle es la exposición y a diferencia de lo que he podido ver en algún otro secretario, porque también ha habido experiencias bajo mi punto de vista, muy satisfactorias por parte de algún otro, que en su caso no ha escurrido el bulto lo más mínimo, quiero decir, sobre todo en cuanto a su conocimiento del ERA y su participación en aquello en el que la dirección política, en este caso, que será la consejera, y su equipo de directores y directoras generales le trasladan, ¿no? Yo, en ese sentido, me gustaría saber, porque yo creo que ha explicado sobradamente, bueno, un poco
cuál ha sido su participación, las soluciones jurídicas que ha aportado. Me gustaría que nos explicase si finalmente la solución que se está aplicando responde al criterio inicial que usted había enfocado y orientado en su primer informe y que el Servicio Jurídico del Principado había contradecido. ¿Puede ser así? En mi opinión, en esencia, sí, porque estamos revisando las liquidaciones. Por supuesto que la Ley 4/2016 fue el gran apoyo, ¿no? Y mi postura inicial fue la que era. Yo creo que la clave era a partir de que había que aplicar a todas las personas dependientes residentes en el ERA la Ley de Dependencia. El cómo hacerlo fue la gran discusión, es muy complicado, jurídicamente dimos muchas vueltas, por eso hay plazos a veces excesivamente largos, porque realmente se dieron muchas vueltas. El Consejo Consultivo ya nos apuntó la manera más segura de hacerlo, pero finalmente era un decreto o una ley que nos permitiera revocar, que era lo que yo proponía inicialmente. La Ley 4/2016 nos da la fuerza suficiente para hacerlo y luego el desarrollo a través del Decreto 59. Y podría decirse que la solución, usted ya lo anticipó, está la solución a esta problemática planteada en todo el amplio espectro de casuística, que es muy variado, y por eso las soluciones, bueno, no podríamos decir que se van parcheando, pero sí que es verdad que parece que cada vez que hay una solución, pues bueno, aparece siempre un caso, bueno, muy concreto que parece que queda fuera y bueno, lo que motivó la última modificación de la ley. ¿Se podría decir que a lo largo del presente ejercicio económico, me refiero a lo largo de este año, podremos tener concluida la revocación, la revisión y, en su caso, ya anticipadas las devoluciones en el caso que procedan de las liquidaciones? Yo ahí me remitiría a las comparecencias de la directora gerente y de la consejera. Yo creo que estamos en el final, pero no me atrevería a decir más que lo que dijeron ellas. Muy bien. Y ahora yo creo que ya le anticipo un poco la pregunta, porque yo quería enfocarle la portavoz de Ciudadanos. Aquí ha sido una constante el tema de, más allá de la solución jurídica y del concepto que se entienda como más favorable, menos favorable, bueno, hay distintos criterios, ustedes ya han concluido uno, las auditorías también han concluido uno en aséptico, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Si la deuda que es resultante es menor con este criterio, está claro que el más favorable es este, ¿no? Bueno, aquí se dieron también otra serie de puntos de vista que son igual un poco más caseros, pero bueno, que tienen un poco más que ver con con el día a día, entiendo yo, y el conocimiento de la realidad del ERA. También se apuntó aquí el informe de sindicatura, ¿no? Y bueno, de si las deudas son cobrables, si no son cobrables. Bajo su punto de vista, bueno, primero querría saber si usted participó y colaboró en las alegaciones que efectuó el organismo autónomo al informe de la sindicatura. No, Bueno. las conozco, sí, pero sí. no las hice. Porque iba a preguntarle un poco, porque al final el gran debate en el tema de las deudas cobrables y no cobrables es un poco el criterio que se utiliza, ¿no?, que luego nos puede llevar a otra de las cuestiones que también le voy a preguntar por ello, que aquí avanzó la consejera. ¿Usted está de acuerdo con ese criterio de caja, criterio de devengo, con el que establece la sindicatura, o de su experiencia, quiero decir, lo comparte, ¿no?, de su experiencia ahora de conocimiento del ERA, del funcionamiento de sus relaciones con la consejería, del conocimiento de esta problemática de las deudas, de cómo se cobran el alojamiento residencial? ¿Está de acuerdo con ese criterio? Bueno, yo no soy una experta en ingresos públicos ni en contabilidad pública, pero por lo que mi opinión personal yo creo que estoy de acuerdo, sí, o a mí me parece correcta la postura que tanto la actual interventora general, doña Belén Bañuelos, explicó, en mi opinión, muy bien en su comparecencia respecto a la diferencia entre el criterio de caja y el de devengo, y creo que también lo explicó bien la directora gerente. Me parece un criterio totalmente defendible. No sé si habrá opiniones que lo discutan, pero yo creo que es correcto. En mi opinión, que no soy una experta en la materia. Sí. No, le preguntaba su opinión, porque bueno, yo tampoco soy economista, pero bueno, parece lógico, parece muy lógico atender a la realidad de lo que hay y no a cuentos de la lechera o lo que pudiera ser, y que luego finalmente la experiencia de muchos años, porque aquí también lo hemos preguntado
a distintos comparecientes demuestra que no es, evidentemente, y de hecho así se refleja en los informes, ¿no? Enlazando con esto, me gustaría saber si están trabajando desde la Consejería en alguna modificación de la normativa existente en estos momentos, bien sea, en este caso, la que afecta a dependencia, el decreto 2010, el del copago para dependientes, como en la normativa en estos momentos para la liquidación de los alojamientos residenciales no sujetos a dependencia, es decir, el decreto del 98. Me gustaría saber si están valorando modificar especialmente, bueno, cualquiera de las dos, pero especialmente la del 98, para estimar o aportar o hacerla de alguna manera equivalente, entendiendo algún criterio de capacidad económica a la hora de fijación del precio en el caso de los no dependientes. Y con esto enlazo un poco con lo que decía, es decir, para de alguna manera ajustar las liquidaciones finales a la realidad de lo cobrable o de lo incobrable. ¿Están trabajando en alguna modificación normativa en ese sentido? A mí no me consta. No le consta, ¿eh? Bueno, lo digo porque la consejera apuntó como una idea a trabajar, pero probablemente puede ser una idea futuro y demás. Pero bueno, prácticamente en estos momentos no se está trabajando en eso, ¿vale? No al menos que haya llegado formalmente a la Secretaría Técnica. No sé si a otros claro, niveles... que alguna dirección general puede estar trabajando en ello, el propio ERA, y Claro. usted no conocerlo. No, yo soy consciente de eso. Y ya finalmente, me gustaría saber también si se había planteado a su llegada a la consejería, incluso antes de que surgiese este tema de las deudas, o no, si se había planteado alguna modificación legislativa respecto al decreto del 2010, o que usted tuviese constancia en ese traspaso de alguna manera de poderes en la consejería, de que hubiese algo o alguna necesidad de modificar el decreto del 2010. En cualquiera de sus términos, bien afectase a mayores, bien afectase a otros ámbitos como la discapacidad, si había algo. No recuerdo, no me consta, ¿no? Tampoco. Muy bien, pues muchas gracias por sus aportaciones, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, que seré yo quien le haga las preguntas. Mire, le quería comentar, porque un poco a tenor de todo lo que explicó sobre las liquidaciones y demás de esto de las revisiones en concreto, yo, percibo que lo que falta, digamos, es la explicación por parte de alguien del procedimiento sí, pero que pueda ser comprendido por las personas usuarias. Yo creo que no se ha traducido con la suficiente claridad, pues realmente lo primero, qué liquidaciones entran a esa revisión, cuáles no, qué criterios son los que dejan fuera a que a algunas personas no se les revisara, ¿no? Por parte, no sé si en lo que le digo, quiero decir, es muchísimo más complejo que abordar aquí en esta comisión, pero de alguna manera por traducir de una manera un poco que pueda ser comprendida, sobre todo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué ha pasado? Porque usted lo calificaba, bueno, y la consejera también, ¿no? Que hablan de se detecta un problema. Yo creo que es mucho más allá que un problema, porque estamos hablando del incumplimiento de la ley de dependencia, pero durante muchísimos años, en cuanto a lo que tenía que ver con la capacidad de pago y con hacer esas, y el aplicar el precio, ¿no? Y el hacer una opción cuando ya el sentido común decía, pero entonces, ¿qué tenía de beneficioso la ley de dependencia a las personas que estaban en una plaza residencial? Porque si lógicamente todavía se les daba una opción, entonces en todo esto y un poco a tenor de lo que usted informaba sobre las liquidaciones, del procedimiento, cómo se va llevando a cabo paso a paso, le preguntaría eso, ¿cuál es así el procedimiento que se sigue? Lo primero, para decir
qué campo de liquidaciones son las que se van a revisar. Si me lo puede decir. Sí, yo creo que esa respuesta la puede dar mejor la directora de prestaciones, que vendrá enseguida, porque la conoce mejor que yo, sobre todo a la hora de exponerla con mayor claridad, porque evidentemente el tema es complejo. Y en parte en su pregunta se contiene, y lo que sí sé es que el esfuerzo que se hizo desde el principio, tanto por la directora de prestaciones y recursos en la parte que le correspondía a su Dirección General de cálculo de capacidades económicas y participación en el coste del servicio, como luego a ERA en lo que se refiere a las revisiones de las liquidaciones, y por instrucción siempre también de la consejera, la idea era garantizando la seguridad jurídica, porque el problema aquí siempre es lograr el equilibrio entre ser seguro jurídicamente en las comunicaciones que se hacen a los ciudadanos y ser claro, ¿no? Lograr el equilibrio perfecto entre la seguridad jurídica y la transparencia. En cuanto al procedimiento, yo creo que lo puede explicar mejor la directora general de prestaciones cuando venga en un rato. Sí, se lo preguntaré. Y bueno, y también acerca de casos, por ejemplo, que se dejan fuera. Pero tiene razón que quizá, pueda aportar más conocimientos sobre eso. Le quería comentar, no sé si lo conoce o lo desconoce, pero por ejemplo, en la modificación de la ley, la Ley 9/2018, ¿no?, que modificó y que precisamente era para que esas personas que quedaban como fuera del amparo del anterior pudieran tener. Y me llama la atención. Esta ley, además, lo que hace es dar un mandato que sean las personas, precisamente, las que se dirijan a la Administración a que sea revisado sus liquidaciones o expedientes. Y la propia ley consta habla pues, a través de un formulario que a día de hoy se aprobó en octubre, no existe, no está ni a disposición. No está a disposición de las personas que lo quieran, no viene en el BOPA ni está en ninguna parte. Y llama la atención que, después, además de tantísimo y farragoso y complejo que ha sido, pero que desde luego esto es bien reciente y que no haya posibilidades. Yo no sé si usted sabe de qué maneras estas personas se pueden dirigir a la Administración, porque ya le digo que carecen de un formulario para hacerlo. Ya lamento decir lo mismo que dije antes. Yo prefiero que le pregunte a la directora de prestaciones, que le va a saber decir. Sí me sorprende eso que está comentando, pero seguro que le va a responder bien ella. De acuerdo. Y ya lo último, le quería preguntar si conoce el informe de fiscalización de la Ley de Dependencia por el Tribunal de Cuentas, que fue publicado en el BOE el 4 de enero de 2018, también se refiere a este periodo. Sí, lo conozco por encima, pero sí. Sabe también que coge además el periodo del 2007 al 2011, que se estudia no solo de esta comunidad autónoma, sino de todas, y ya pone de manifiesto también que se cruzan datos y todas las deficiencias que hay, que me parece bastante grave, ¿no? Estamos hablando de cómo los datos, digamos, que a nivel de dependientes y con el Estado nunca han estado muy claros, tampoco lo han estado dentro del propio organismo, porque, ni nos los han podido pasar a esta comisión. Quiero decir, no sé si ahora usted tiene conocimiento de que a tenor de estas liquidaciones, de estas revisiones de liquidaciones y demás, hay de verdad una base de datos con conocimiento ya, digamos, con más completa o a lo mejor hasta nueva, ¿no?, de decir cuál es el volumen de personas, por ejemplo, pues interesa aquí en el ámbito de las
residencias públicas que están en plazas residenciales públicas, en cuestión de datos, ha servido también para que por lo menos tengan una base de datos ahora más real. Yo no lo conozco directamente. Sí estoy segura que desde el punto de vista de la dependencia y de lo que compete a la Dirección General de Prestaciones y Recursos, la gestión de prestaciones y recursos, que es quien tiene la competencia sobre el tema de la dependencia, los conocimientos de los datos, no sé si puede ser mejorable, lo dirá doña Paula cuando venga, pero me parece que es muy buena. Y respecto a Lera, que ya lo veo todavía un poco más lejos, creo que también la evolución en el conocimiento de los datos, en la información, que creo que es tan importante, también ha ido mejorando en el último tiempo. Pero es lo que puedo darle de mi opinión respecto a lo que... Está bien, pues muchísimas gracias y no le haré más preguntas. Ahora, si desea la compareciente hacer alguna precisión o aclaración, tendría 5 minutos para ello. Pues muchísimas gracias y concluida la comparecencia, rogamos a la compareciente que abandone la sala, agradeciéndole su colaboración con la comisión. Muchas gracias. De acuerdo con el calendario aprobado y señalado por la comisión, ha sido citada para las 10 horas doña Lina María Menéndez Sánchez en su condición de Directora General de Servicios Sociales de Proximidad. Llámese a la compareciente, por favor. Buenos días. Se hace constar que la compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura a la compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que la compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia? Sí, renuncio porque me los han comunicado por escrito. Gracias. Pues muchísimas gracias. Y tal y como se le comunicó en tiempo y forma, la compareciente ha sido requerida para que en su condición de Directora General de Servicios Sociales de Proximidad preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión social, económica y financiera desarrollada por el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, aportando sus conocimientos y su experiencia acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo a la compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 15 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente: Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos, Foro Asturias, de Izquierda Unida, Podemos Asturias y Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá como compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrollará en sesión pública, que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. ¿Desea la compareciente hacer una exposición previa? Hacer una breve exposición, sí. Pues tiene la palabra. Buenos días, señorías. Comparezco ante esta comisión en mi condición de Directora General de Servicios Sociales de Proximidad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de la 10ª legislatura, para prestar testimonio en relación al objeto de esta comisión, que, según se indicó, es abordar la gestión social, económica y financiera desarrollada por el Organismo Autónomo de Establecimientos Residenciales de Asturias, ERA. Y en ese sentido me pongo a disposición de todos ustedes para cualquier pregunta que me deseen formular y yo pueda responder. No sin antes realizar algunas observaciones sobre el alcance de las competencias de la dirección cuya responsabilidad tengo el honor de ostentar ahora, y que sin duda delimitará el tipo de información que yo pueda aportar en esta comisión. Saben ustedes que el decreto 66/2015 del 13 de agosto, que establece la estructura orgánica de la Consejería, le da a la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad competencias relacionadas con la descentralización de los servicios sociales especializados, su diversificación en programas de intervención social en las áreas y territorios, particularmente en lo relativo a la atención a personas mayores, aquellas con dependencia, diversidad funcional,
infancia vulnerable y personas en situaciones de vulnerabilidad y exclusión. De alguna manera, esta dirección tiene competencias en lo que tiene que ver con los servicios de proximidad a la atención a las personas. Asimismo, le corresponde a la dirección el control, el apoyo, el control y la dirección encomendada al Instituto Asturiano de Atención a la Infancia, aunque es un organismo con cierta autonomía también de gestión. En particular, corresponde a la Dirección General, y voy a ser breve, la organización y dirección técnica de los servicios en el territorio, la coordinación con las entidades locales y la red básica de servicios sociales para prestar los servicios de proximidad, que son conveniados con los ayuntamientos a través del plan concertado de prestaciones básicas. En el tema que nos ocupa de atención a las personas mayores hay una línea, como saben, de ayuda a domicilio y otra de atención al envejecimiento activo, que financia también servicios como Rompiendo Distancias, los CRAZ, los Centros Rurales de Atención Diurna. Tengo también competencias, lógicamente a través de los servicios de mi dirección, en el apoyo técnico, en la elaboración de planes locales de inclusión y personalizados de incorporación social vinculados al salario social y, quizás más relacionado con el tema que nos ocupa, en materia de valoración de situaciones de dependencia y elaboración de los programas individuales de atención, que según la normativa vigente, saben que los equipos de valoración están en los equipos territoriales de área, aunque, y quiero aclarar, la gestión de prestaciones y recursos, la Dirección General de Prestaciones y Recursos ejerce las funciones de la Consejería en materia de gestión y seguimiento de los derechos y prestaciones derivadas de la Ley de Autonomía Personal. Lo digo porque va a comparecer la Directora General. También funciones de coordinación entre los diversos niveles y sistemas de protección social en el territorio, coordinación sociosanitaria, coordinación con las entidades de iniciativa social, programas de voluntariado. Bueno, no amplio más, pero son amplias competencias que tienen sobre todo que ver con los servicios de atención a las personas y su vinculación a la proximidad. Para esto hay dos servicios, de coordinación de equipos y recursos y el de mayores y diversidad funcional. Es a través de este servicio de mayores y diversidad funcional y autonomía personal donde se desarrollan funciones en relación y, por supuesto, en cooperación con el de coordinación de equipos, porque parte de ellos van a través de la iniciativa local, de los servicios sociales locales, donde se hace el apoyo técnico y el diseño y el seguimiento de programas de intervención en materia de envejecimiento activo, fomento de la autonomía personal, atención a la diversidad funcional para personas mayores y dependientes. Como ya conocen, por otras comparecencias, y no me quiero alargar, en la línea de retrasar el envejecimiento a través de los cuidados físicos y emocionales, a través de los centros sociales y a través de los programas de apoyo al asociacionismo de mayores, potenciar seguridad y apoyos en las personas mayores, con la ayuda a domicilio y el apoyo a los cuidadores y los apoyos en el entorno, atender situaciones de dependencia en el entorno próximo, con cuidados graduales que se inician en el servicio de ayuda a domicilio, continúan en los centros de día, en los CRAZ, con especial atención al envejecimiento en zonas rurales a través del programa Rompiendo Distancias, que acerca servicios a la población mayor y centros rurales de atención diurna y CRAZ. Explico un poquitín esto porque quiero que sepan que lo que tiene ya que ver con la gestión de los establecimientos residenciales no es competencia de mi dirección. En calidad de Directora General de Servicios de Proximidad, soy miembro del Consejo de Administración del ERA, que, como saben, está constituido en el artículo 44.2 de la Ley 791. Tampoco les voy a recordar las funciones de este Consejo, porque las conocen, pero a grandes líneas saben que tienen que ver con conocimiento y aprobación del presupuesto del ERA, con acuerdos de dirección y gestión que revistan relevancia, que pasan por este Consejo, con la propuesta de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, la aprobación de la memoria anual, la aprobación de las cuentas y todas aquellas cuestiones de interés. Pero, como saben, la composición de este Consejo también es múltiple, porque tiene presencia de representantes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, está presidido por la consejera, lógicamente la gerente del ERA, pero también representantes de la Consejería responsable en materia de Administración Pública y la Consejería competente en materia económica y presupuestaria, miembros también designados en representación de los ayuntamientos donde existan establecimientos residenciales, representantes de la Junta General,
a través de la elección por ustedes, un representante de las personas mayores usuarias, representantes de otras asociaciones de familiares legalmente constituidas, del comité de empresa. Quiero decir que es un órgano, como conocen, con una amplia participación. Y es en calidad de miembro de este Consejo de Administración del ERA en el que recibo la información puntual y precisa sobre el procedimiento de revisión extraordinaria de la liquidación de estancias en centros residenciales, que son también objeto del análisis de esta comisión. Tras la moción 2910 sobre política general en materia de establecimientos residenciales de ancianos que adopta el Pleno de esta Junta el 4 de marzo del 16, ustedes saben que la señora consejera insta a la constitución de una comisión entre las personas competentes en esta materia, que la forman la directora general de Gestión de Prestaciones y Recursos, doña Paula Álvarez, la gerente del ERA, la secretaria general técnico, mi compañera Rosario Canga, que acaba de comparecer, a las que se les encomienda, por un lado, planificar y coordinar los trabajos encaminados a dar respuesta a esta moción, a los requerimientos de esta moción, y a realizar la auditoría prevista en la moción. Por lo tanto, me voy a ceñir a los aspectos de la moción en los que, de alguna manera, yo he podido tener algún tipo de... Alguna de las cuestiones importantes de los requerimientos de esta moción era, por un lado, agilizar la incorporación al sistema de dependencia de los residentes del ERA que reunían requisitos para ello y también dotar al organismo autónomo del ERA de los recursos materiales y humanos que hagan posible una gestión ágil y eficaz de las liquidaciones y, sobre todo, de la información adecuada a los residentes y familiares. En mi condición de miembro del Consejo de Administración he podido comprobar cómo se ha dado cumplimiento a estas consideraciones. Ya ha hablado en su comparecencia doña Graciela Blanco de la creación de 8 nuevos puestos de trabajo en los servicios centrales del ERA y la cobertura de 2 jefaturas de sección, a los que se suman 5 nuevas incorporaciones en este mes de marzo, con un incremento de 15 personas. Y, por otro lado, en relación a las funciones como directora general de Servicios Sociales de Proximidad y en relación a la valoración de la dependencia, hemos instado la creación, a través de la resolución del 4 de julio del 2016, composición y funciones de un órgano de valoración para las situaciones de dependencia de las personas usuarias del Servicio Público de Atención Residencial para Personas Mayores, al efecto de agilizar tanto las revisiones como las valoraciones de las personas que, pudiendo reunir características de dependientes y estando en el ERA, a través de este reconocimiento se pudieran beneficiar, lógicamente, de la protección que la ley de la dependencia les da. Fue modificada este órgano del 4 de julio, este año, el 21 de diciembre, para ampliarlo en un técnico más, y está formado por una persona, psicóloga de la dirección general que ostento, que es una coordinadora de un equipo territorial que saben que tienen funciones, que es la presidenta del órgano, 2 técnicos medios o superiores del organismo autónomo del ERA y una trabajadora social también del organismo autónomo del ERA. No quiero reiterar en mi intervención lo ya expuesto en relación al aumento de la oferta asistencial del ERA, creación de nuevas plazas, mejora de calidad en la intervención, elaboración de nuevos protocolos de intervención, que está reflejado en la memoria anual del ERA y que ya ha expuesto aquí con claridad y amplitud en su intervención la gerente del ERA, Graciela Blanco, a quien compete la gestión de este organismo. Ni dar cuenta del proceso sobre el procedimiento de revisión extraordinaria de la liquidación de estancias en centros residenciales, del que ya han dado cumplidas explicaciones la señora consejera, la gerente del ERA y hace breves instantes la secretaria general técnica, y sin duda lo hará doña Paula Álvarez Herrera, la directora general de Gestión de Prestaciones y Recursos, que ejerce las funciones de esa consejería en materia de gestión, seguimiento de prestaciones derivadas de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, cuyo trabajo riguroso, el de esta comisión y el de los técnicos y departamentos que se han implicado y lo han apoyado, ha culminado sin duda en la aplicación de un régimen de participación económica en el coste del servicio que tenga en cuenta la capacidad económica de la persona, de modo conforme a derecho y a principios de igualdad y seguridad jurídica. Concluyo mi intervención destacando que el ERA es un organismo que tiene como finalidad ofrecer un servicio público. No todas las comunidades autónomas tienen un servicio público residencial, de alojamiento residencial, como servicio público
tiene un afán de sostenibilidad, pero ningún afán recaudatorio ni de beneficio económico, y que en su gestión, y que el sistema de dependencia, que tuvo una compleja regulación e implantación, introdujo algo para mí fundamental, que es el copago, que no supone gratuidad del servicio, pero sí participación en la financiación del mismo en función del grado de dependencia y la situación económica de las personas. Creo que esto significa que ningún ciudadano queda excluido del sistema de protección por no tener recursos económicos, con los efectos que esto supone en la garantía de derechos y en la cohesión social. Saben sus señorías que nunca he tenido ningún problema para, tanto en esta sede como con los representantes de la Comisión de Servicios y Derechos Sociales, dar cumplidas explicaciones de mi gestión. Quiero que entiendan esta pequeña exposición, porque entre las múltiples funciones que tiene la dirección que ostento no está la gestión del ERA, ni tampoco ha estado formar parte de esa comisión de revisión de las recaudaciones. Si en algo les puedo ser útil, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se abre el turno de preguntas y es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Sí, gracias, presidenta. Bienvenida, doña Lina. Gracias por comparecer en esta comisión de investigación. Bueno, desde su amplio conocimiento, desde su trayectoria profesional en todo lo que tiene que ver con la materia social y desde la dirección general que ostenta, yo quisiera comenzar preguntándole por el tema de las liquidaciones precisamente. No sé en qué momento usted detecta todas estas irregularidades que se produjeron en torno a las liquidaciones supuestamente infladas a familias y mayores. Y si es así, en ese momento que usted los detecta, ¿cree usted que fallaron los controles en la Administración en algún momento? Hombre, no voy a opinar sobre lo sucedido en anteriores legislaciones, porque sería especulativo por mi parte, y en relación a la gestión que he podido presenciar en la calidad que les he explicado, en el momento que esto se detecta, creo que la actitud de la Consejería ha sido revisar, analizar los errores y corregirlos sujetos a derecho. Pienso que es evidente que hubo un periodo de indefinición en relación con la regulación de los pagos por la dependencia y los contratos de alojamiento, que pudo dar lugar a situaciones que para las personas que las han sufrido sin duda pueden resultar de menoscabo. Pero bueno, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en esta legislatura y el conocimiento que yo tengo desde el primer momento a través de, como le digo, del Consejo de Administración del ERA, y ha sido la corrección, ya les he explicado y les han explicado ampliamente todas las medidas que se fueron tomando para ello. Yo no estoy aquí para expresar opiniones personales, ni estoy convocada como experto, no soy experto jurídico, pero vamos, pienso que ha sido un trabajo correcto y sobre todo el resultado final, que ha hecho que las personas se puedan acoger al régimen que más les beneficia y que además garantiza derechos. Más allá de esto no le puedo decir nada. Sí, se lo decía porque, bueno, anteriores comparecientes, la verdad que todos han coincidido en la escasez de recursos humanos en los servicios centrales. Usted también comparte esa escasez de recursos, ese, digamos, crecimiento descontrolado. Es verdad que usted lo decía y todos lo reconocemos. La importancia del ERA, que es una herramienta o la herramienta fundamental de atención a mayores en esta comunidad autónoma, que no todas las comunidades autónomas lo tienen, lo decía usted, es cierto, pero bueno, eso no significa que no se hayan hecho bien las cosas, porque errores es evidente que se han cometido. Puede haber sido fruto este despropósito de las liquidaciones de esa escasez de recursos humanos en determinados servicios de la Administración. Bueno, en cualquier caso, en lo que compete al tiempo en el que yo he podido estar en contacto con esta situación, ya he referido que se ha ampliado el número de personas. Me consta que además se han implicado
no solo estas personas, sino jefes de servicio dependientes de la Dirección General de Paula Álvarez, de la Dirección de Prestaciones y Gestión, de la Secretaría Técnica, y me parece que con un gran esfuerzo, lo que sí le puedo decir es que en esta Consejería se trabaja mucho con un gran esfuerzo, yo creo que han dado puntual respuesta a este tema. En relación a legislaturas anteriores, me va a permitir que no me pronuncie. Hablábamos con la anterior compareciente, con la señora Canga, con Rosario. Bueno, yo le preguntaba en concreto si creía que esta era la Ley 4/2016 y la posterior modificación, si creía que era la solución más justa o era la única solución posible. No sé qué opinión tiene usted al respecto, porque bueno, comentando también con la anterior compareciente, hacíamos referencia al tema de las contrataciones, que ella nos decía que se había regularizado, que bueno, es uno de los aspectos que recoge ese informe, que me imagino que usted también conocerá, de la Sindicatura de Cuentas. Bueno, en ese sentido, reiterarle a usted la misma pregunta. ¿Cree usted que la Ley 4/2016 y la posterior modificación es la solución más justa o es la única solución posible? Yo creo que en la medida que sitúa a las personas en un régimen que les protege, por supuesto, mucho más que el anterior, que no era de copago progresivo, están más protegidos sus derechos y pienso que es razonable. No puedo opinar jurídicamente sobre ese proceso, pero sí creo que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la atención a las personas y la garantía de sus derechos, pienso que les sitúa en un régimen que les beneficia y les protege más. Por lo tanto, lo doy por... Sí, hablaba usted del tema de la protección y de los derechos de los mayores en este caso. ¿Usted es conocedora de la existencia de quejas sobre desatención, sobre incluso maltrato que nos han llegado aquí a algunos grupos parlamentarios en las residencias públicas? Y si es así, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Esto es habitual, que existan quejas, que existan denuncias sobre el trato que reciben los mayores en las residencias públicas? Lo que a mí me consta no es lo habitual, puede ser algún hecho aislado. Y bueno, sí comentarles, porque se me había olvidado, que en el Consejo Asesor de Personas Mayores también se dio cumplidas explicaciones de esta materia y es un lugar donde recibimos sugerencias, aportaciones y quejas, y a mí no me consta, más que de forma anecdótica, estas situaciones. De todas maneras, le repito, señor diputado, y ya sabe que no es con afán de eludirlo, sino que al no tener una responsabilidad en la gestión directa, probablemente mi conocimiento sobre esta materia se ha sesgado. Sobre el tema de la dependencia que hace usted referencia a su exposición inicial, ¿cómo llegaba el dinero de la dependencia? Porque como usted será perfectamente conocedora, las familias y en concreto la plataforma de afectados del ERA sigue preguntándose ¿a dónde fue a parar el dinero que llegaba de la dependencia? Aquí nos han mostrado comunicaciones nominativas para beneficiarios concretos. ¿Cómo llegaba el dinero de la dependencia? ¿Dónde fue a parar el dinero de la dependencia? Creo, señor Matías, que la consejera ha presentado aquí un informe del Inserso, del director general del Inserso, y se ha aclarado que el mínimo garantizado según grado es un dinero que viene a financiar el coste general de los servicios, pero que en ningún caso es nominativo. Sobre el informe que le comentaba antes de la Sindicatura de Cuentas, que analiza ese periodo 2004-2015, ¿cuál es su valoración? ¿Qué credibilidad le da usted? Yo no voy a opinar sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas. No considero que mi conocimiento del mismo sea profundo, dado que no he tenido relación directa con esta gestión, y no voy a opinar, si me permite. Y ya por último, insisto, desde su amplio conocimiento de la materia social y de la administración regional, ¿cuál cree usted que es la mayor problemática a la que se enfrenta hoy en día el organismo autónomo, el ERA? Bueno, yo pienso que está en procesos
de mejora asistencial, ya has puesto con amplitud la gerente, de informatización, de creación de algún puesto administrativo también en alguno de los estamentos para facilitar. Pienso que se están dando pasos para hacer una gestión más ágil, para tener una mayor comunicación con las personas en materia de las liquidaciones, para que la gente conozca de manera adecuada sus derechos y su compromiso de copago. Y a nivel asistencial, bueno, pienso que ha habido una mejora significativa con el incremento de plazas y con la ampliación en determinados lugares. Pienso que dentro de los límites normales es un barco que navega. Pues muchísimas gracias por sus respuestas y no haremos más preguntas. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, presidenta. Buenos días, Lina. ¿Qué tal? Mi grupo no va a hacer uso del turno de preguntas. Usted no conoce el tema de las liquidaciones, no ha estado en esa comisión que ha formado para realizar todos los informes y poner arreglo al problema de las liquidaciones y del ERA. Forma parte, sí que usted lo ha dicho, del Consejo de Administración por ostentar esta dirección. Me parece que la oí entender. Entonces, bueno, no vamos a realizar ninguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Foro Asturias, que no se encuentra, y a continuación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidenta. Buenos días, doña Lina. Yo, por precisar un poco en el ámbito de sus competencias, a ver si lo entendimos muy bien, que en materia de dependencia, en este caso, son muy parciales con respecto a las que tiene la Dirección General de Prestaciones. Son muy parciales. Y en esa parcialidad creí entenderle que, por ejemplo, todo lo que es los equipos de valoradores y elaboración de PIA, una herramienta fundamental para la propia prestación y los servicios que van aparejados a la dependencia, es fundamental. Y también creí entenderle que se había hecho un esfuerzo también en esta legislatura respecto a la ampliación de personal. ¿Es así? Y si es así, me gustaría saber si existe en algún área concreta mucho atasco en este tema de las valoraciones, porque a veces es un tema también como un poco recurrente, ¿no? Ya nos llega la dependencia que, bueno, la dependencia puede ser una prestación económica o un servicio, en este caso ir a una residencia después de mucho tiempo. ¿Sigue habiendo problemas con el tema del atasco y que nos precisase un poquitín del equipo de valoradores, lo que se amplió, cómo y cómo mejora esto? Sí, gracias, señoría. Bueno, yo me referí exclusivamente en mi intervención, por ceñirme al tema que nos ocupaba, a la constitución de un órgano de valoración dentro del establecimiento residencial del ERA para agilizar precisamente el acceso al derecho de protección de dependencia de los residentes. Me refería a eso exclusivamente, en el que mi dirección participó, impulsándolo primero, porque la valoración era competencia, pero lógicamente en colaboración con la gerencia del ERA y aportando la experiencia de una psicóloga coordinadora del equipo que preside ese órgano de valoración, que conoce el proceso de valoración ampliamente y porque lo coordina. Usted me está preguntando por otra cuestión, que son los equipos de valoración en el territorio. Quiero aclarar que precisamente para agilizar en los casos del ERA se ha creado esta comisión. En relación a los equipos de valoración en el territorio… Disculpe que la interrumpa, pero eso es para las personas que ya están, ya son residentes en el ERA. Sí. En relación a los centros de valoración, precisamente para evitar que cada uno en su área estuvieran sujetos a posibles listas de espera y para agilizar esta cuestión. Y porque además saben que la valoración de dependencia se hace en el entorno de la persona, con lo cual, si estaban ya en un establecimiento residencial, lugar más adecuado para hacerlo y con la gente que le cuida y le conoce, exactamente igual que se valoran otras personas en su domicilio con la gente que le cuida y le conoce, ¿no? Vamos a ver, la valoración de la dependencia, por estar vinculada precisamente a que es una valoración que se hace en el domicilio, y porque luego en el establecimiento del PIA y el acceso a los recursos, también el territorio tiene mucha importancia, en su momento se decidió que estos equipos se integraran en los equipos territoriales de área. Es verdad que los equipos de valoración no han crecido en función del crecimiento de la demanda, ya se vio cuando se asumió el grado 1 y posteriormente,
Y es cierto que pese a que hemos tomado medidas relacionadas un poquitín con el organizar mejor territorialmente, el acudir a los domicilios, por ejemplo, agrupar los domicilios, varias personas si te desplazas, porque en los territorios rurales los desplazamientos son muy grandes, dotar de vehículos, permitir que las personas valoradoras no tuvieran necesariamente que pasar por el centro, sino que si ya en su desplazamiento tenían que ir a valorar personas lo pudieran hacer, o sea, flexibilizar y dotar de instrumentos de control la valoración. Sí que hay dos áreas, el área 1 y el área 1 y el área 6, las dos áreas rurales precisamente, donde por múltiples motivos, muchos de ellos por las jornadas reducidas por conciliación de algunas personas valoradoras por motivo de bajas, ha habido un cierto retraso en la valoración. En el área 8 también hemos tenido este problema y en alguna área, como en el área 5, para la resolución de los PIAs. En unos casos la valoración y en otros la resolución de PIAs. En este sentido, está ya tramitándose la ampliación de 3 valoradores para asignar a esas áreas y 2 trabajadores sociales para la redacción de PIAs, que espero que a lo largo de este mes de febrero se incorporen a los equipos. De todas maneras, vuelvo a clarificarle que le doy gustosamente esa explicación, pero en relación al tema que nos ocupaba y el poder agilizar que las personas beneficiarias ya de la prestación del ERA tuvieran en la mayor brevedad y con la mayor rapidez posible, se constituyó esta comisión. Son 2 elementos no exactamente iguales. El resto de competencias que tienen que ver con la gestión de las prestaciones son de mi compañera, de doña Paula Álvarez Herrera, que sin duda, quizás el orden de intervención, si hubiera sido el contrario, pues probablemente muchas de estas cosas estarían ya suficientemente aclaradas. Gracias. Sí, perfecto. Pero bueno, a veces conviene aclarar esas cosas porque, bueno, es verdad que el funcionamiento de la Administración y el reparto de competencias a veces es complejo y muy interrelacionado, porque soy consciente que en el ámbito de una consejería tampoco se hacen parcelas exclusivas y mucho menos porque al final todo el mundo tiene que arrimar el hombro para que las cosas salgan adelante. Y otro de los factores que puedan influir un poco también en los temas que nos ocupan relacionados con el ERA, con la gestión de dependencia y demás, está la información que se da a los futuros usuarios de una residencia para mayores, es decir, de unos servicios vinculados bien a la dependencia o no. Y esa información se da fundamentalmente a través de los servicios sociales municipales, es decir, los y las trabajadoras sociales que atienden en el territorio a las personas y a sus familias son de alguna manera los primeros en facilitar esa información. ¿Usted cree que la información que se facilita a través de los servicios sociales municipales es la adecuada, está bien coordinada, precisaría con respecto a todos los organismos, bien sea con la información que tienen del ERA acerca de otro tipo de servicios que se puedan... ¿Es la adecuada? ¿Hay campo de mejora? ¿Se trabajaron en los últimos tiempos cuestiones acerca de mejorar esa información? ¿No? Que nos precisase un poquitín eso, porque fue un tema que también salió aquí. Sí, bueno, procesos de mejora, como sabe la señora diputada, siempre hay muchos. Siempre hay muchos. Vamos a ver, yo creo que hubo un periodo inevitable que, especulo porque no estaba en ese momento en responsabilidades, en la entrada en vigor del decreto 144/2010, que regulaba el copago, que no tenía efecto retroactivo, lo cual ya saben, y no voy a reiterar las dificultades que ha tenido, en el que la coexistencia de 2 regímenes, el del contrato de alojamiento y el primero que esta aplicación fue posterior, no fue con carácter retroactivo, pudo producir cierta confusión. Pudo producir cierta confusión en usuarios, no creo tanto en los profesionales de la red básica, por lo siguiente. Normalmente la gente, cuando daba información sobre la prestación, dejaba claro que en los propios servicios del ERA les informarían de las condiciones del contrato y del copago. Bien, es cierto que hay una cosa que quiero que quede clara. La gente siempre supo que el ERA era un servicio que no era gratuito. No quiero pensar que la gente que para cubrir la diferencia entre la pensión o los bienes de sus padres alquiló el piso que tenían o aportó de su bolsillo dinero fuese inconsciente,
no tuviera conocimiento o quisiera hacer una donación a la Administración. La gente pagaba, la gente sabía que había que pagar. Las trabajadoras sociales municipales sabían que esto era así. Pudo haber un cierto margen de confusión en ese tiempo, que yo creo que ya se ha dado cumplida explicación de él. Creo que en este momento los equipos territoriales de área dan información cumplida a los servicios sociales y como la mayor parte del acceso a los recursos a través del PIA, en la elaboración del PIA, lógicamente a la gente se les dice cuál es la capacidad, la aportación económica que tienen que tener en función de su capacidad, porque eso se calcula antes de realizar el PIA. Pienso que eso deja poco margen de error. En cualquier caso, cualquier administración puede tener errores, puede haber descoordinaciones. No quisiera que interpreten mi alusión permanente a las competencias de otra dirección o a la Secretaría General Técnica como por mi parte un desentendimiento de la cuestión, para nada. Lo que pasa es que creo que es más útil que las personas que de alguna manera han tenido que ver con la gestión directa hagan en más profundidad estas observaciones. Pero respecto a lo que me pregunta, soy tasativa. La gente siempre supo que había que contribuir económicamente y que no era un servicio gratuito. Es un servicio que garantiza que nadie, por carecer de medios, no va a ser atendido residencialmente si lo precisa. Y eso, señorías, es mucho. Pues muchísimas gracias, doña Lina. Por mi parte no habrá más preguntas, presidenta. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, que sería yo quien le hiciera las preguntas, pero que ya con todo lo expuesto y dada el marco de sus competencias, no le voy a realizar ninguna. Y es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, doña Lina. Creo que ha sido clarificadora. Ha dejado meridianamente claro cuál es su relación con el ERA y su prácticamente no relación con la gestión diaria, al menos de los asuntos económicos que principalmente ocupan a esta comisión. También quiero decir que efectivamente entiendo perfectamente su postura cuando dice que no puede dar opiniones personales. Quiero recordar a esta comisión que los comparecientes no están aquí para dar opiniones personales, están para dar testimonio de las cosas que conocen de primera mano. Y las soluciones que se aportan a los problemas tampoco son ni justas ni injustas, son legales o no lo son. Hay que atender a la legalidad. Usted ha dejado bastante claro los avances, la corrección de errores, el esfuerzo que se ha puesto en esta legislatura por ir corrigiendo las cuestiones que venían del pasado, y en ese sentido quiero agradecerle también, como miembro del equipo de la Consejería, ese enorme esfuerzo que están haciendo. ¿De qué le podría yo preguntar? De poca cosa, porque efectivamente ya se ha hablado casi de todo. Pero yo entiendo que su campo específico de actuación es el trabajo o lo que conoce mejor, es el trabajo de las personas del ERA en la coordinación sociosanitaria y el protocolo de buena atención a mayores. Se habló aquí también de posibles quejas y denuncias. Bueno, usted ha hablado de los derechos de protección de los residentes. Quisiera que me puntualizara un poco más en qué, digamos, punto de estas cuestiones nos encontramos en este momento o cuáles han sido los principales avances que se han producido en esta cuestión. Gracias. Cuenta de Graciela Blanco, pero bueno, hay cuestiones importantes. Vamos a ver. En relación con la coordinación sociosanitaria, lógicamente estrechar la relación de las residencias con la atención primaria, de los lugares de referencia, garantizar compras centralizadas con salud de determinadas cuestiones y la farmacia, el mejorar, que se está trabajando en ello, la comunicación a través de las historias compartidas, del acceso al OMI, para la mejora de la atención del personal sanitario de las residencias y, por supuesto, la experiencia que está prácticamente en marcha de la unidad de convalecencia, que yo creo que es un importante avance para garantizar cuidados temporales a personas que requieren una convalecencia y no tienen la posibilidad de realizarla en su domicilio. Hay que distinguirlo de las estancias
temporales, en el sentido de que sí hay unos cuidados de convalecencia y que supone un avance importante porque con los recursos de todos se evita alargar estancias hospitalarias innecesarias. En este sentido, creo que es muy importante el ERA dentro de la coordinación sociosanitaria, aunque, como bien saben, y no es tema de esta comisión, pero se lo recuerdo, también son otras cuestiones como atención a otros colectivos vulnerables, como mejora en la información para la valoración de dependencia, como en la atención a las personas con discapacidad, a la infancia vulnerable, a las personas con problemas de salud mental, pero este es uno de los ámbitos. Y después yo creo que se ha trabajado bastante en la participación de las familias en relación con los usuarios, en difundir los derechos de los usuarios y la participación de los mismos en las residencias. Hay un protocolo, bueno, que a título personal me parece de mucho interés, todo lo que se está trabajando sobre el sistema de sujeciones para que desaparezcan de las residencias, sujeciones que, como saben, a veces son imprescindibles, pero que se tienen que hacer en condiciones de absoluta seguridad, y trabajar mucho más todo lo que tiene que ver con la sujeción por la atención personal, la atención personalizada, modelos cada vez más centrados en la persona, residencias que de alguna manera intentan mantener una proximidad no solo física y territorial con el entorno de la persona, sino también en la forma de organización y de vida. Todas estas cuestiones son importantes y, bueno, el incremento de personal del que ya se ha hablado y no voy a repetir, tiene lógicamente mucho que ver con esta mejora de los cuidados. Vamos a ver, en relación con la política de mayores, sí que es competencia de mi dirección, pues todo lo que tiene que ver con el trabajo de la mía y de la Dirección General de Planificación y Innovación, todo lo que tiene que ver con la estrategia de envejecimiento activo, que, como saben, pues mejora las condiciones de las personas y la participación de las personas mayores, y lógicamente es transversal a todos los servicios, incluido el ERA. El ERA, como saben, gestiona también centros de día, debido, bueno, a un proceso histórico que tiene mucha lógica, que es que en algún momento se crearon recursos, como los centros polivalentes de recursos, en que crear junto a plazas residenciales algunas plazas de centro de día con vinculación territorial era importante, y se aprovechaban y se mejoraban recursos. Y, bueno, todo este trabajo de coordinación, soy conocedora, hay una colaboración estrecha entre la Jefatura de Servicio de Personas Mayores, Dependientes y Discapacidad y el ERA, y un trabajo en el seno de la Comisión Sociosanitaria muy estrecho con doña Graciela Blanco. No quiero que parezca que somos compartimentos estancos para nada. No sé si le he respondido. Perfectamente me ha respondido, se lo agradezco mucho y no voy a hacer más preguntas. Gracias. Pues muchas gracias. Ahora, si desea la compareciente hacer alguna aclaración o precisión, dispondría de 5 minutos para ello. Yo les agradezco mucho el que me hayan llamado a comparecer, por si en algo ha servido lo que he podido aportar aquí. Es verdad que no tengo una responsabilidad sobre la gestión del ERA, ni tampoco la he tenido sobre la gestión de estas liquidaciones, pero bueno, sí que creo que ha habido un trabajo, como muy bien ha dicho la señora diputada, de equipo en esta consejería para mejorar y superar esta situación, para corregir los errores que ha habido y para mejorar la atención a las personas. Y concluiría con lo mismo que les dije al concluir la intervención. Yo creo que hemos garantizado de alguna manera que lo que la ley de la dependencia aporta, que es esa seguridad a las personas de una participación económica en función de sus necesidades, y que por lo tanto no excluye de los cuidados a nadie que los precise, que se puede generalizar. Pienso que con los pasos dados va a ser un hecho dentro de los servicios del ERA. Gracias. Pues muchísimas gracias, y concluida la comparecencia, rogamos a la compareciente que abandone la sala, agradeciéndole su colaboración en la comisión. Muchas gracias. Suspendemos la sesión hasta las 11 horas.